con los que nos acompañan esta noche. Empiezo con Agustín Rossi, que ya está aquí. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor. ¿Estamos ante la novela de Labaña o por qué Labaña sale hoy, 6 de febrero, a decir estoy, pero bueno, lo decido en junio? De paso aclaro que el 22 de junio cierran las listas. ¿Cómo se interpreta esto? ¿O es lo que dice Valdés? En realidad, Cristina habla con Dualde, Dualde con Cristina, y esto significa también Labaña. Lo primero que quiero decir es que a mí me parece positivo que Labaña haya decidido tener un nivel de protagonismo más importante, ¿no? Yo creo que la situación de la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2019 va a ser tan difícil que vamos a necesitar de todos los argentinos para poder sacarla adelante. El lugar en que va a dejar la Argentina el macrismo va a ser un lugar de profunda crisis, crisis económica, crisis social, crisis financiera, con niveles de endeudamiento alto, con niveles de desocupación alto, con niveles de inflación alto. Entonces me parece que a la oposición, que aparezca un dirigente político como Labaña, que decida tener un mayor nivel de protagonismo, protagonizar más, me parece que es un elemento positivo. Yo soy de los que propicio una gran coalición opositora. ¿Por qué la propicio? Porque yo veo que muchos dirigentes políticos dicen hay que pensar en la segunda vuelta. Y yo creo que si se une toda la oposición se gana en primera vuelta. Ahora bien, es evidente que hay diferencia entre los distintos sectores de la oposición. Así es. Entonces lo que hay que hacer es utilizar virtuosamente el instrumento de las PASO. Hay que utilizar virtuosamente el instrumento de las PASO. Pero que no quiere, por ejemplo, Labaña lo que dice bueno, no. Yo creo que yo en eso no coincido con Labaña. Creo que se equivoca Labaña. Creo que si él quiere aspirar a una coalición opositora lo más amplia posible, hay que construir la arquitectura de esa coalición opositora y para ver quién la lidera hay que someterse a la voluntad del pueblo. Entonces nadie puede pretender saltear ese escalón de legitimidad que te da la voluntad popular. Entonces yo creo que hay que construir un frente opositor lo más amplio posible, que el único límite es Macri. Si quieren poner otro límite, pongo Olmedo, digamos, ¿no? Pero el único límite es Macri, y que entre todos esos sectores de la oposición hay que construir un proyecto, presupuesto de bases mínimas. Pero Agustín, no todos creen que el límite es Macri. Bueno, para algunos todavía hay límites como Cristina. No, bueno, pero esto es lo que yo estoy diciendo, digamos, ¿no? Está claro que hay algunos que piensan... Pichetto, por ejemplo, que lo nombraba Valdés recién. Bueno, pero piensan al revés. Bueno, yo creo que eso... Los dirigentes políticos que ponen como límite otro dirigente opositor, la verdad que no están trabajando para que gane la oposición, están trabajando para que gane el oficialismo. ¿Y Pichetto trabaja para que gane Macri? Pero objetivamente, independientemente de la intencionalidad, el oficialismo tiene dos estrategias para ganar las elecciones. Ninguna que tenga que ver con lo que sería legítimo, con mejorarle la calidad de vida a los argentinos. La primera es la persecución judicial sobre Cristina. Esta es la primera estrategia. Y la segunda, dividir la oposición. Entonces, me parece que claramente, si hay dirigentes políticos que su posicionamiento político está más pensado en ver cómo se diferencian con otro dirigente político opositor, objetivamente terminan favoreciendo al actual oficialismo. Por eso yo digo, la construcción de la coalición opositora tiene que ser lo más amplia posible, tiene que ser sin exclusiones. Si hay diferencia entre los distintos dirigentes políticos de los distintos sectores que componen esa coalición opositora, bueno, que se dirima utilizando virtuosamente el instrumento de la PASO. Macri lo hizo en las elecciones del 2015. Nosotros no fuimos a PASO, Macri fue a PASO, terminó ganando las elecciones. Entonces, la realidad es que Macri trató de construir una oposición lo más amplia posible y fue a las elecciones en ese escenario. Yo creo que nosotros tenemos que hacer claramente lo mismo. Pero digo una cosa más, no solamente es una estrategia electoral. Yo creo que la coalición de gobierno, en el caso de ganar las elecciones el 10 en octubre, la oposición va a tener que ser más amplia que la coalición electoral. Y que el poder del próximo gobierno no solamente va a salir de los votos que obtengan las elecciones, sino de la capacidad de construir consenso. Porque el nivel de condicionamiento externo que van a dejar estos tipos al país es inédito en la Argentina. Es inédito en la Argentina el nivel de condicionamiento externo.
por lo que significa el peso del Fondo Monetario Internacional, al cual vos podés renegociar, podés pedirle un stand-by, podés pedir una cantidad de cuestiones. Entonces se va a necesitar de un gran consenso, no solamente político, consenso social, de los actores políticos, económicos, del movimiento obrero y demás, para sacar la Argentina adelante. Ahora, entonces, esto es lo que yo pienso. El gobierno, cuando uno habla con distintos dirigentes, está convencido de que los números negativos que tiene hoy, incluso en imagen que puede esbozar el presidente en las encuestas que se realizan, se va a revertir por la calma que hay respecto de un dólar que está estable, tasas que están bajando, que esto va a facilitar la actividad de las pymes, alimentar más las exportaciones y esto va a generar trabajo y en definitiva el país va a andar mejor y ellos van a ganar la elección. Esto es lo que por lo menos argumentan. Lo que hoy uno ve es una calma en el tipo de cambio. Una calma que genera, pero que para lograr esa estabilización del tipo de cambio hay un nivel de endeudamiento enorme y hay un nivel de tasa de interés altísimo que genera una enorme recesión, económica. Lo que yo quiero decir, dice, baja la tasa de interés, bajó de 70 a 50. Como te dicen, no vamos a tener menos inflación, bajó de 50 a 35. Entonces, ¿por qué estas son las proyecciones de inflación? Entonces, la realidad es que no, me parece que el gobierno, si mira ese cuadro superestructural, se equivoca, porque la calma no está en el conjunto del pueblo argentino. El pueblo argentino está angustiado porque no llega a fin de mes, está angustiado porque pierde su puesto de trabajo, está angustiado porque no puede pagar las tarifas que se le están planteando, está angustiado porque le han quitado sueños, le han quitado esperanza. Entonces me parece que si las expectativas electorales están puestas en eso, no le va a ir bien al gobierno. Agustín, lo voy a llamar a Agustín Datelis. Quizás para que nos pueda decir, en base a lo que ayer estábamos escuchando incluso en el programa por parte de un senador de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, que en abril el país iba a estar mejor. Agustín, ¿vos ves esta posibilidad? No, la verdad que no, para nada. No, cuando uno analiza la posibilidad de que se revierta esta situación recesiva en la economía argentina, no encuentra ningún motivo para que esto vaya a ocurrir, mucho menos de acá a abril. Te digo, esto no va a ocurrir a lo largo del año. Ninguno de los motores que explican que haya crecimiento en la economía se ve que se vayan a activar en lo que resta de este año. Con lo cual vamos a tener un año recesivo, ya confirmado, te diría, o sea, con caída del Producto Bruto y con nivel de inflación muy alta. Los registros que recién decía Agustín de niveles de 35% son lo esperable para que la inflación de este año, siempre y cuando se logre sostener con estabilidad el tipo de cambio de manera muy artificial, como el gobierno viene haciendo hasta ahora, lo cual no es cierto que pueda lograrlo. Hay altas posibilidades de que ese plan de tratar de estabilizar artificialmente el tipo de cambio termine fracasando y terminemos con una situación más complicada todavía, digamos. Este es un poco el cuadro en materia económica que se espera para un año claramente político. Ahora, gane quien gane la elección, Agustín, ¿hay que reestructurar esa deuda? Hay que renegociar más si ganamos los opositores, porque primero yo quiero quitarle dramatismo a esa parte, porque este mismo gobierno, a los 2 meses de haber firmado el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hizo un segundo acuerdo. O sea, que renegoció su mismo acuerdo. Un gobierno que no participa en un designo político distinto al que tomó la deuda y al que negoció este acuerdo, al cual además se le impidió discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso, que fue lo que nosotros exigimos y que el gobierno no quiso, claramente tiene que tener posibilidades de sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional otra política, otro escenario, porque la realidad es que el plan financiero que tiene el gobierno es incumplible, por más que el 2020 sea el año de menor cantidad de vencimientos con respecto al 2021, 2022 y 2023. Entonces, me parece que claramente eso tiene que estar parte dentro del escenario de lo que significa una política económica de un nuevo gobierno. ¿Lo escuchó recién al exministro Aranguren cuando lo poníamos en el aire? Sí. ¿Qué opina de lo que dijo? Bueno, es lo que siempre pensé de Aranguren. ¿Qué es lo que siempre pensó? No, que cuando a su planilla de Excel que decía le faltaba una columna que era la dimensión humana. Está claro que para Aranguren la energía no es un derecho humano, no es un bien esencial, porque siempre cuando miraron para aplicar la política tarifaria tenían puesta la mirada en las cuentas y en los balances de las empresas eléctricas.
Y nunca tuvieron en cuenta lo que significaba para el usuario, para el ciudadano argentino. Entonces es una política que no tiene dimensión humana. Pero eso se ve expresado en todo el gobierno. Este es un gobierno que adolece de sensibilidad social. Y yo lo digo esto con respeto. Yo creo que en gran parte adolece de sensibilidad social por la condición de clase que tienen los funcionarios. ¿Cómo Macri va a estar preocupado por el telegrama de despido que van a recibir seguramente esos 200 trabajadores de Wrangler y Deli si nunca recibió un telegrama de despido? Si al contrario, él estaba en el otro lado del mostrador, de los que envían el telegrama de despido. ¿Cómo Macri va a estar preocupado por el aumento del transporte urbano, interurbano de pasajeros, que por ejemplo en mi ciudad hace que muchos trabajadores tengan que levantarse dos horas antes para ir en bicicleta al trabajo, llegar 2 horas después del trabajo, cuando nunca tomó transporte urbano de pasajeros, siempre viajó en auto, manejando él o en auto con chofer? ¿Cuál es la preocupación de que aumenten las tarifas que pueda llegar a tener Aranguren si nunca vivió esa situación de decir, mirá, che, con el alquiler y con las tarifas se me va el 80% de mis ingresos, que es lo que le pasa a un trabajador medio en la Argentina? Entonces el gobierno adolece de sensibilidad social, ha amargado a los argentinos y además los convoca a los argentinos a un sacrificio inútil. Porque uno podría decir como pueblo en términos generales, decir, bueno, mirá, va a haber que sacrificarse porque estamos en una situación grave y después va a mejorar la cosa. Es mentira. El sacrificio que están haciendo los argentinos, mayoritariamente, están enriqueciendo a algunos pocos y es inútil para todos porque vamos a estar peor. Esto es lo más triste. No es que vamos a estar mejor, vamos a estar peor. El nivel de la recesión económica se va a sentir más claramente este año de lo que se sintió el año pasado. El indicador que se va a disparar durante este año va a ser el indicador de la desocupación. Entonces, este es el escenario que tenemos. A ver, usted estaba mencionando hace unos instantes el tema judicial y a Cristina Fernández de Kirchner ubicada en ese escenario. Hoy se conocieron novedades respecto a una decisión de Bonadío. ¿Nos contás algo, Néstor, sobre eso? Sí, básicamente el juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa por la fotocopia de los cuadernos, decidió extraer una parte e investigar la supuesta cartelización de la obra pública durante todo su gobierno. La expresidenta había pedido una auditoría sobre toda esa obra pública y sistemáticamente el Poder Judicial la había rechazado. Hoy Bonadío llamó a 101 personas, exfuncionarios, la expresidenta, empresarios, a 101 personas a indagatoria justamente por esa cartelización. Va encaminada a un nuevo procesamiento, ella y la mayoría de los 101. Sería, en este caso, la tercera ampliación de procesamiento en el marco de la misma causa. ¿Tiene algo Bonadío o simplemente hace política el juez? No, mira, hay un problema grave que tienen los abogados de la defensa, que es lo que recibieron hoy, es una hojita donde dice cítese a indagatoria a fulano, mengano y sultano y la fecha de cada uno. Pero no hay una sola explicación en esa cédula de cuáles son los hechos nuevos que le imputan. Entonces, básicamente, no saben cuáles son los hechos nuevos. Ahí está. Entonces, ¿interpretación de esto? No, quiero decir dos cosas para abundar. Nosotros, tanto el bloque de senadores como el bloque de diputados, tenemos presentado hace 3 años proyectos para crear una comisión investigadora que audite toda la obra pública desde el 2003 en adelante. Y digamos, nunca el oficialismo intentó aprobar esa iniciativa. Segundo, lo que está pasando en la Argentina no es distinto a lo que pasa en América Latina. Bolsonaro es presidente porque Lula estuvo preso. A Lula lo puso preso el juez Moro, que hoy es ministro de Justicia de Bolsonaro. Es decir, que cuando Moro lo puso preso a Lula, no estaba buscando justicia, estaba buscando el Ministerio de Justicia, que es otra cosa. Entonces, las cuentas son absolutamente claras. ¿Se puede repetir esa situación en Argentina? No sé si se puede repetir en esos mismos términos. Lo que está claro es que es claramente manifiesto la persecución judicial que hay y está claro el impacto político que ha tenido la persecución judicial sobre Lula en Brasil, porque está claro que Bolsonaro no hubiese sido presidente si no hubiese estado Lula preso. Que hoy ha sido condenado en otra causa a 12 años y 9 meses de prisión. Por algo donde tiene que ver con delaciones, ahí se armó esa causa, pero no con pruebas. Eso también llama mucho la atención. Todo eso es así, y esto es exactamente así, porque la realidad es que la fotocopia de los cuadernos no eran suficiente prueba. Lo que terminaron armando es todo este circo de los arrepentidos
presionados, arrepentidos sobre cuyas declaraciones lo único que tenemos es el testimonio de lo que han firmado, declaraciones de los arrepentidos que no tienen registro fílmico. Todos los arrepentidos están liberados, están fuera de prisión. Los empresarios que no se arrepintieron son los que están en prisión. Entonces, la verdad es que es una causa que está claramente inscripta en esto que nosotros llamamos persecución judicial. ¿Cree que la Argentina de estos próximos meses puede verse afectada, insisto, porque los números de la economía son todos rojos? El gobierno, me parece, o el oficialismo ha planteado su campaña basada en la seguridad o, por ejemplo, ahora con el tema de los extranjeros. Salió incluso ahora el gobierno de Chubut para decir que ningún extranjero que delinque podrá ingresar a su provincia o que tenga antecedentes. Bueno, está claro que en el mes de enero el gobierno intentó construir una agenda que no tuviese que ver con la cuestión económica, ¿no? Lo que vos decís, la deportación de extranjeros, la extinción de dominio. La extinción de dominio, la baja de la edad de imputabilidad, el uso de las pistolas Taser. La otra era los reservistas del ministro Aguad. A mí me parece que con eso no alcanza para desviar las preocupaciones de la sociedad argentina. La realidad es que el gobierno hace un esfuerzo de eso, se trata de ubicar, tiene otro problema el gobierno, cuando el presidente anuncia el proyecto de extinción de dominio, el DNU de extinción de dominio, dice sobre el final de su alocución: en la Argentina el que las hace las paga, y el presidente sabe que él no tiene autoridad moral para decir eso, porque si el que las hace las paga en la Argentina, que primero paguen los 70.000 millones a precio del 2016 que debe la familia Macri al Estado Nacional por no haber abonado los cánones cuando los años que explotó el correo argentino. Lucía, sin embargo, en Casa Rosada hay cierto optimismo. Sí, Rosario, un optimismo que quedó demostrado ayer en la reunión de gabinete, muy contrastante con este panorama que plantea Agustín, porque en la Rosada lo que ven es que la reducción de las tasas va a generar un fortalecimiento de las pymes, que están subiendo las exportaciones y también que la inflación está bajando de un modo moderado, pero que esto va a generar un impacto fuerte en la economía. Y lo que dicen también es que la llegada de las inversiones todavía va a estar demorada, pero ¿por qué? Por el fantasma que implica la posibilidad de que vuelva Cristina Kirchner. Ahí está. La verdad que le da gracia. Y sí, porque ya nadie les cree eso, digamos. Me parece que todo lo que le está pasando a los argentinos hoy es responsabilidad del gobierno. Hoy aparecieron los datos de que el 20% cayó la actividad de la construcción. Sí, ayer ya lo vimos, sí, 20,4. El 20,4 durante el mes de diciembre, y eso demuestra el impacto que genera el menor nivel de inversión de obra pública y la recesión económica. La incidencia entre la baja de los subsidios y la baja de la inversión en obra pública es del 3,5% del PBI. Es lo mismo que aumentó el 3,5% del PBI el pago de los intereses de la deuda. Entonces, el gobierno podrá estar parado en el lugar que esté parado. Lo cierto es que la economía no le da ninguna buena noticia. Bajó la tasa. La tasa de interés en los créditos personales creo que bajó el 1,5%, 2%. Entonces, esto significa, vuelvo a decir, debemos ser el país que seguimos teniendo la tasa de interés más alta del mundo. Digamos, ¿no? Con el 50%, por más que bajó del 70% al 50%, no significa absolutamente nada desde el punto de vista que genere la reactivación económica. La tasa que pagan los bancos en plazo de interés a plazo fijo sigue siendo altísima y casi no ha sufrido modificación. O sea que el escenario de bicicleta financiera sigue estando presente en Argentina. Agustín Rossi, muchísimas gracias. No, muchas gracias a muy amable por habernos